Samuel. 2 veces más, Samuel escuchó la voz y fue a ver a Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo escucha. Samuel. Samuel. Habla, que tu siervo escucha. Y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Amén. Gloria al Eterno. Quise compartirles, mis hermanos, este pequeño video que encontré para así tener una visualización de este capítulo. Mis hermanos, ayer vimos un capítulo muy interesante, donde el cual está muy vinculado con el capítulo de hoy, donde vimos parte del capítulo ayer, vimos el pecado de los hijos de Elí y todas las consecuencias que trajo para la descendencia de Elí este pecado, esta forma de actuar, de conducirse que tenían los hijos de Eli. En el capítulo de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 3, el llamado de Samuel. Todos sabemos que Samuel, profeta, escogido por Dios, todos sabemos que fue el hijo que Ana le prometió el- que Ana le prometió. Fue una promesa que Ana le hizo a Jehová, que si le daba un hijo, entonces ella lo iba a dedicar todos los días de su vida a estar en el servicio del Señor. Todos vimos y conocimos esta historia de Samuel cuando vimos la introducción al capítulo y en estos primeros capítulos que hemos hablado. Entonces el capítulo número 3, para ubicarnos siempre en el momento histórico en el que estaba atravesando el pueblo de Israel, vimos que y estamos viendo que era un periodo de los jueces, que es decir, que es una transición a la monarquía. Era un periodo donde todavía el Señor levantaba personas para dirigir al pueblo, que lo vimos durante todo el periodo de los jueces. En este caso estábamos hablando de un líder espiritual, como era Elí, que era el sacerdote del pueblo, el sacerdote de Jehová, que era el que dirigía y hacía la función también de juez sobre el pueblo de Israel. Entonces, en este capítulo ocurre este capítulo ocurre al final de la era de los jueces. Un tiempo donde vimos durante todo el estudio del libro de los jueces que era un periodo de caos moral y espiritual en Israel. Como vimos que en Jueces 21-25, que dice este versículo, que el pueblo hacía lo que bien le parecía. El pueblo andaba desenfrenado y una de las cosas que vimos fue lo que sucedió con los hijos de Elí, toda la depravación, todo lo que hacían los hijos de Elí, toda la decadencia espiritual que había en el pueblo de Israel. Dice que Israel aún no tenía rey y el liderazgo era teocrático a través de jueces y sacerdotes. Cuando decimos teocrático, mis hermanos, estamos hablando de una persona que era considerada representante de Dios. Se consideraba como una persona que representaba a Dios y la autoridad humana es subordinada a Dios. En este caso estamos hablando del sacerdote Elí. Vamos a ubicarnos que estos hechos importantes de este capítulo ocurren ahí en Silo, que era el centro del culto donde se encontraba el tabernáculo con el arca del pacto. Vimos y estamos viendo la función del sacerdote Eli, que era sacerdote y juez, pero que sus hijos, que fue lo que vimos en el capítulo pasado, sus hijos Ofni
y Fines profanaban el sacerdocio, como lo vimos y lo estudiamos en 1 Samuel 2, en los versículos del 12 al 17, donde vimos que ellos se acostaban tenían relaciones con las mujeres frente al tabernáculo, donde sacaban lo mejor de las carnes del sacrificio, y entonces ellos no hacían lo correcto delante del Señor. Entonces, este capítulo está vinculado también donde se dice la palabra en 1 Samuel, había un silencio profético. Dice que la palabra del Señor escaseaba en estos tiempos. Y en 1 Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Esto refleja un tiempo de crisis espiritual, donde no había revelación frecuente y el pueblo estaba sin dirección divina clara. Es decir, si esto eran los sacerdotes, que supuestamente, estas eran las personas, supuestamente no, estas eran las personas que debían conducirse, estas eran las personas encargadas de guiar al pueblo por lo correcto, las palabras que debían de enseñarle al pueblo, todos los estatutos, las ordenanzas, cómo debían de conducirse, ser un pueblo santo, porque al Dios que le servimos es un Dios santo. Y estas personas, como lo vimos con los hijos de Elí, y como vimos el caso de Elí, que no supo corregir a sus hijos, estas eran las personas que estaban dirigiendo el pueblo. Entonces el pueblo estaba en una crisis espiritual. El pueblo prácticamente se había olvidado de Jehová. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo estaba haciendo lo que bien le parecía, como dice en Jueces, en el capítulo 21, el versículo 25. Entonces, en este primer capítulo, en este capítulo número 3, en los primeros versículos, vamos a estar viendo el llamado de Dios en los versículos del 1 al 10. Primeramente vamos a estar viendo 3 puntos. Cómo Dios llama a Samuel 3 veces mientras duerme en el templo. Samuel aún no conocía, vamos a estar viendo esta frase, este versículo, que es el versículo 7, que es muy importante dentro de este capítulo, que es donde dice que Samuel aún no conocía al Señor, ni le había sido revelada palabra de Jehová. Y vamos a estar viendo también cómo Eli, a pesar de su decadencia en este momento, su decadencia espiritual, su decadencia física, porque ya era una persona anciana, como lo estábamos viendo en el capítulo, lo hemos visto, tiene discernimiento para guiar a Samuel a responder correctamente, como bien le dijo, habla Jehová, que tu siervo escucha. Entonces, primeramente vamos a estar viendo el llamado de Dios a Samuel. Cómo Dios llama a Samuel. ¿Qué sucede durante todo este llamado de Dios a Samuel? Primeramente, tenemos que ubicarnos que, como dice la palabra, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Eso lo dice, estamos ubicándonos en el primer versículo, donde dice, así dice que estábamos hablando de un niño o adolescente. Dice que probablemente estaría dentro de los 10 a unos 13 años. Dice que aunque era joven, ya servía con devoción. Su servicio incluía tareas como abrir las puertas del tabernáculo, que está en el versículo 15, y cuidar la lámpara del templo, que todos sabemos que la lámpara del templo debía permanecer constantemente encendida, no podía apagarse. Y esta era una de las funciones que hacía Samuel. Dice, Samuel servía bajo la supervisión directa del sumo sacerdote. Por eso es que dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el que guiaba, era el que enseñaba, era como se puede decir el maestro, el que direccionaba a Samuel, porque estamos hablando de que Elí era el sumo sacerdote, la mayor autoridad dentro del tabernáculo, la mayor autoridad en este caso sobre el pueblo de Israel. Dice que la palabra de Jehová escaseaba. Esto es otro de los puntos importantes dentro de estos primeros 10 versículos. Y se dice que la palabra de Jehová escaseaba. Había un silencio profético en Israel. Dios no se manifestaba con frecuencia, posiblemente por el pecado dominante, como en este caso vimos, como el de los hijos de Elí. La palabra de Jehová escaseaba, mis hermanos, y lo vimos durante todo el tiempo de los jueces. ¿Qué sucedía? Vimos durante todo el tiempo de los jueces que el pueblo estaba desenfrenado, el pueblo cometía pecados, el pueblo clamaba a Jehová después que eran sometidos a una opresión, después que eran entregados a diferentes, los sometía, el Señor permitía que los sometieran. Entonces el Señor levantaba a un libertador, el Señor levantaba un juez y entonces este juez juzgaba durante todo este tiempo al pueblo de Israel.
Después de este caso vimos cómo el Señor levanta al sacerdote Elí, está el sacerdote Elí, pero vimos todo lo que sucedió con los hijos de Elí, que los hijos de Elí no se conducían correctamente, los hijos de Elí no obedecían, a pesar de que habían sido criados en el tabernáculo, a pesar de que habían sido criados siendo hijos del sacerdote, no conocían a Jehová porque no cumplían sus mandamientos, no cumplían con lo que ellos realmente debían de hacer. Como futuros, en aquellos tiempos, como futuros sumos sacerdotes, porque sabemos que en aquellos tiempos los hijos, el hijo mayor, el primogénito, era el que sucedía, el que seguía al sumo sacerdote. Entonces la palabra de Jehová escaseaba. Si el pueblo estaba apartado del Señor, el pueblo no buscaba al Señor, por lógica, la palabra de Jehová escaseaba, porque eran pocas personas, como podemos ver, eran pocas personas las que estaban realmente buscando del Señor, porque sabemos que en todo momento siempre hay un pequeño remanente que se mantiene firme, que se mantiene buscando del Señor. Y entonces, otro de los puntos claves que vemos aquí en estos primeros versículos dice que no había visión con frecuencia. En tiempos normales, los profetas recibían visiones o revelaciones. Aquí el pueblo estaba espiritualmente dormido. Sabemos que en otros tiempos, como conocemos en la palabra, como vimos anteriormente, Moisés mantenía una relación constante con Jehová. Y Jehová le hablaba permanentemente al profeta Moisés. Jehová hablaba, dice la palabra que eran amigos, ellos se conocían, el Señor estaba constantemente hablándole a Moisés, direccionando a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una relación constante con el Señor. Entonces, aquí, en este tiempo que estamos viendo en este capítulo, no había visión con frecuencia. Los profetas, que en este caso, vimos que hay un profeta que se presenta delante de Elí y le da una palabra a Elí, que es la palabra que todos vimos en el capítulo pasado, que lo que iba a suceder con sus hijos, lo que iba a suceder con su descendencia. Y entonces la palabra dice que era escasa, no era como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos antiguos, como lo vimos, o como vemos en profetas que vamos a ver, como después vemos Elías, como vemos a Jeremías, que el Señor mantenía una comunicación, había una visión frecuente, el Señor le hablaba. ¿Por qué? Porque eran profetas que estaban dispuestos, que estaban buscando al Señor y tenían una relación directa con el Señor. Ahora, como el pueblo de Israel estaba pasando por este declive espiritual, por eso es que la palabra refleja de que no había una visión con frecuencia. Entonces, estos versículos nos introduce, este último versículo donde dice que no había visión con frecuencia, este versículo nos introduce al contraste entre el silencio espiritual de Israel y el surgimiento de un nuevo profeta. Vemos que como registra la palabra, que ya Elí era un señor mayor, Elí estaba ya en la vejez, todo lo que se le había declarado a Elí con respecto a su descendencia, con respecto a que vimos que ya el sacerdocio iba a llegar hasta ellos ahí donde sus hijos iban a morir. Había una palabra fuerte declarada, una profecía fuerte declarada sobre la vida de Elí y sobre toda su descendencia. Entonces, en ese momento, el Señor, vemos el surgimiento de quién, de Samuel, de un nuevo profeta que desde niño, como su madre lo entregó en el tabernáculo, un niño que estaba dedicado al Señor. Entonces, este es el nuevo instrumento de Jehová. Samuel es el nuevo profeta del Señor. Este contraste, este declive, la descendencia de Eli no hacía lo correcto delante del Señor y entonces el Señor dicta una sentencia sobre la familia de Eli porque se habían apartado del Señor. Entonces levanta un nuevo profeta, alguien que estaba dispuesto a hacer lo correcto, que ministraba en la presencia del Señor todos los días. Ahora, hay algo muy importante acá y aparece en estos primeros versículos. Dice, ¿por qué Samuel dormía en el templo? Porque la palabra lo dice claramente en el versículo. Dice que Samuel dormía en el templo. Una de las cosas por las cuales Samuel dormía en el templo era que estaba dedicado de por vida al servicio de Dios. Y lo vimos cuando su mamá se lo entrega a Eli. Recuerden que esta fue la promesa que Ana le hizo al Señor, que si le permitía tener un hijo, ella lo iba a consagrar completamente al servicio del Señor, se lo iba a entregar completamente al Señor. Entonces, estaba dedicado de por vida.
para el Señor. Esto era uno de los motivos por los cuales Samuel estaba en el templo. Dice que servía como asistente del sacerdote. Y lo vimos que él ayudaba, dice en la palabra te registra, de que él estaba constantemente direccionado por Elí. Tenía tareas incluso en la noche, como cuidar la lámpara. Recuerden que la lámpara no podía apagarse. Era una orden, un mandato de Jehová, donde la lámpara de Jehová, la lámpara que estaba en el tabernáculo, debía permanecer constantemente encendida. Y otro de los motivos por los cuales Samuel dormía en el templo, dice, registra que su presencia allí muestra el nivel de entrega y formación espiritual que Dios estaba obrando en él desde pequeño. Estamos hablando de un niño, mis hermanos, aproximadamente entre unos 10 a 13 años. La convicción que tenía Samuel, la dedicación que tenía Samuel con esa corta edad por servir al Señor, por hacer lo correcto delante del Señor, por servirle al sacerdote, por hacer las cosas en el templo, por hacer lo mejor posible para el Señor, porque él había entendido a lo que vemos a la luz de la palabra, él había entendido su designación, él había entendido para lo cual él había sido llamado, a pesar de que tenía una corta edad. Se oye como un eco. ¿Ustedes no lo escuchan? Entonces, en el versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Se escucha bien, ¿cierto? Este es el momento crucial del llamado divino. Dios llama a Samuel por su nombre, lo cual implica intimidad y propósito. La respuesta, heme aquí, en hebreo es hineni. Es una expresión de disponibilidad total. Abraham, Moisés e Isaías también respondieron de esta misma forma. Es como cuando la palabra heme aquí es que tú estás a la disposición. Yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas, para hacer lo que tú quieras. Yo estoy a la disposición tuya. Habla, que tu siervo escucha. Dime qué es lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer. Es lo que se refiere a la palabra heme aquí. Yo estoy aquí, estoy a la disposición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, eso es lo que refleja. Jehová llama a Samuel y él le responde, heme aquí. Vemos que en este primer llamado, cuando él lo llama, él pensó que era el sacerdote Eli quien lo estaba llamando. Y por ese primer momento él responde, heme aquí. Y después entonces que él va donde está Eli. En los versículos del 5 al 6, Samuel corre a Eli. ¿Por qué? Porque él pensó que era Eli quien lo estaba llamando. Samuel no reconoce aún la voz de Dios y cree que es Eli quien lo llama. Esto refleja su humildad y obediencia inmediata. Elí, aunque viejo, aún es respetado por Samuel, quien corre a atenderle sin dudar. Recuerden que él ministraba, como dice la palabra, que él ministraba delante de Elí, delante del sumo sacerdote todo el tiempo. Según estuve investigando, porque dice, cuando se habla de que él va al aposento, cuando tú empiezas a investigar, empiezas a averiguar, el sumo sacerdote debía dormir porque vemos que Samuel estaba en el templo. El sumo sacerdote, los aposentos del sumo sacerdote debían estar o en el mismo tabernáculo o en un lugar bien cerca. Explícitamente la palabra no lo registra, no se dice explícitamente dónde está, pero se piensa que estaba dentro, en el mismo tabernáculo o bien cerca del tabernáculo, porque dice la palabra registra que él se levanta, él escucha y él piensa que es él y quien lo estaba llamando. Es decir, que él estaba cerca de Samuel. Entonces, en este primer llamado, en este primer versículo 4, Samuel piensa que es Elí quien lo está llamando y por eso él dice, heme aquí, y sale en los versículos 5 y 6 y él sale donde está Elí. Y cuando llega donde está Elí, le dice a Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Porque estamos viendo de que Samuel le servía también al sumo sacerdote. El versículo 7, mis hermanos. El versículo 7, muy importante. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
¿Por qué decimos que Samuel, por qué la palabra registra que Samuel no había conocido aún a Jehová? No significa que Samuel no creyera en Dios o no le sirviera, porque lo estamos viendo. Samuel estaba en el templo. Samuel ministraba a Jehová delante del profeta, delante del sumo sacerdote. Samuel conocía, hablaba, sabía lo que estaba haciendo, para quién lo estaba haciendo. Pero cuando hablamos de la palabra conocer, en este caso significa yadá. Este contexto implica una relación íntima, directa y revelada. Es decir, que Samuel no tenía en estos momentos todavía, con la palabra registra que no había conocido aún a Jehová, era porque no tenía una relación íntima, aún no había tenido una relación íntima y directamente con el Padre. No había, por eso es que él no identifica aún cuando es la voz de Jehová quien lo está llamando. Samuel servía en el templo, pero aún no había tenido una experiencia personal y directa con la voz de Dios. A pesar de que él estaba en el templo, a pesar de que él servía en el templo, Samuel no había tenido una relación íntima aún con el Señor. Por eso es que dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. La palabra de Jehová aún él no la había escuchado, no había tenido esa relación personal, esa relación íntima con el Señor. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando hablamos de que la palabra no le había sido revelada, en este contexto, revelada es galá, que significa descubrir, destapar, dar a conocer abiertamente. Es decir, que la palabra de Jehová no se le había dado a conocer abiertamente a Samuel. No había como despertado esa curiosidad hacia la palabra del Señor. No se le había sido descubierta la palabra del Señor. Por eso es que no era que él no conociera al Dios grande y poderoso, porque por algo él estaba allí, por algo él estaba en el tabernáculo, por algo él le estaba sirviendo al Señor, porque una cosa es conocer, una cosa es saber que hay un Dios grande, un Dios poderoso, y otra cosa es tener una relación íntima con el Señor. Muchos a veces están en la iglesia, muchos a veces quieren tener, están y aún no han tenido una relación íntima, una relación directa con el Padre, donde puedan escuchar, donde podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, donde podamos escuchar esa voz interior que nos habla a nuestras vidas. Y es aquí a lo que se refiere este texto cuando la palabra refleja que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Se refiere a una relación íntima, a una relación personal con el Padre. Ahora, ¿por qué es importante este detalle? Es decir, este versículo anterior, que no había conocido a Jehová y que la palabra no le había sido revelada. Porque inicialmente marca el momento del llamado profético. Del llamado profético porque estamos hablando de Samuel, que iba a ser un profeta, era un profeta del Señor. Marca el momento del llamado profético. Este capítulo describe la primera vez que Dios se revela a Samuel con su voz directa. Por su voz directa porque sabemos que fue el Señor el que llama directamente a Samuel. Y cada vez que lo llama 2 veces. Dice, desde ese momento comienza a actuar como profeta verdadero de Dios. Cuando estamos hablando como profeta verdadero de Dios era porque él escuchó la voz de Dios y él hablaba. Y lo que él hablaba y lo que él decía se cumplía. Jehová lo respaldaba porque él escuchaba la palabra directamente del Padre. ¿Por qué es tan importante este punto? Demuestra que el conocimiento de Dios no es automático. Es decir, no es una cosa que automáticamente yo lo sé todo. Nosotros estamos aprendiendo todos los días. A pesar de estar sirviendo en el templo, Samuel tuvo que conocer a Dios personalmente a través de la revelación. No basta con estar en un ambiente espiritual. Necesitamos una experiencia personal con Dios. Samuel necesitaba una experiencia personal con Dios y la tuvo. El Padre lo llamó directamente y nosotros, todos nosotros necesitamos una experiencia personal con el Padre. Cada uno de nosotros necesitamos mantener una relación directa con el Padre e irle conociendo todos los días, porque mientras más estudiamos su palabra, mientras más escudriñamos su palabra, más vamos conociendo al Dios al que Samuel le sirvió y al Dios al que nosotros le servimos. Contrasta también con los hijos de Eli.
¿Por qué es tan importante este detalle? Porque contrasta con los hijos de Eli. En Primera de Samuel, en capítulo 2, en el versículo 12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no conocían a Jehová. ¿Qué diferencia? Samuel, aunque joven, pronto conocería a Dios y lo obedecería. Los hijos de Eli, aunque sacerdotes, despreciaban a Dios. Y lo vimos en el día de ayer. Eran hombres que a pesar de que sabían quién era Dios, a pesar de que su papá era el sumo sacerdote, que ellos eran sacerdotes, que ellos debían de hacer lo correcto delante del Señor, no lo hacían. Ellos no habían conocido realmente a Jehová. Ellos nunca habían tenido una relación personal, una intimidad con el Padre. A diferencia de Samuel, que a pesar de su corta edad, Samuel tiene aquí en este momento su primera experiencia con el Dios viviente, donde escucha la voz de Dios que lo llama y está dispuesto a partir de ese momento, está dispuesto a obedecerle al Señor en todo tiempo y en todo momento. Los versículos del 8 al 9, Elí entiende que Dios llama a Samuel. Los versículos 8 y 9. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Tras 3 llamados, vimos que el Señor llama a Samuel 3 veces. Elí discierne finalmente que es Dios quien está hablando. Elí entiende que es Jehová el que está llamando a Samuel. Y por eso él le enseña a Samuel cómo debía responderle si volvía a escuchar la voz que lo llamaba. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Elí direcciona a Samuel para que respondiera, porque Elí había entendido en este momento, porque recordemos que él va 3 veces donde está Elí y le dice: heme aquí. Entonces, cuando él va por tercera vez, él le dice: si escuchas nuevamente esta voz, dile así: habla Jehová, porque tu siervo oye. Ya Elí había entendido que era Jehová quien estaba llamando a Samuel. En el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, tal como Samuel le dijo: si escuchas nuevamente la voz. Entonces, la voz nuevamente, Jehová le vuelve a hablar a Samuel y lo llamó 2 veces más. Y aquí se muestra que la presencia de Dios se manifestó a Samuel, no solo con voz, dice que vino y se paró. Dice la palabra que vino y se paró. Esto indica que Dios se le reveló de manera especial y poderosa al joven Samuel. Samuel responde exactamente como Elí le enseñó. En este momento comienza el ministerio profético de Samuel. A partir de aquí, Dios se comunicará directamente con él. Ya Jehová había llamado a Samuel. Ya Samuel le había dicho al Señor: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y esta es la primera experiencia que tiene Samuel con el Señor. Samuel 3, versículos 11 al 18. Aquí vamos a ver el mensaje de juicio para la casa de Elí. Que esto es lo que el Señor le dice a Samuel cuando lo llama. Jehová lo llama para darle un mensaje profético para el mismo Elí, para el mismo sumo sacerdote. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Estas fueron las primeras palabras que el Señor le dijo a Samuel. Dice que quien las oyere le iban a retiñirán ambos oídos. Cuando la frase le retiñirán ambos oídos es una expresión hebrea que implica asombro y terror
extremo. Lo vemos en Segunda de Reyes, versículos 21 y 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere, le retiñirán ambos oídos. Era una forma de expresar de que lo que iba a venir era algo que iba a causar mucho asombro y era algo extremadamente, como decimos, como algo bien fuerte, algo que iba a infundir pánico a las personas. Dios va a hacer algo tan serio y escandaloso que sacudirá al pueblo entero. El juicio será memorable, ejemplar y contundente. No es solo contra Elí, sino una advertencia nacional. ¿Por qué no solamente contra Elí? Porque sabemos que el pueblo venía en un declive. El pueblo estaba completamente apartado del Señor. Y lo vimos y los estudiamos durante todo el capítulo de los jueces. El pueblo estuvo así por unos cuantos, muchos años estuvo el pueblo en esta condición. Entonces, esto no era solamente un juicio contra los hijos de Elí ni contra la casa de Elí. Era un juicio también contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había olvidado de Jehová. El pueblo de Israel, como bien lo dijo el Señor allá en Deuteronomio 28, que si hacían lo malo, si hacían, no hacían lo correcto delante del Señor, es decir, que si iba a venir maldición sobre el pueblo de Israel. Y entonces estamos viendo que viene juicio, y esto es una de las primeras cosas que el Señor le manifiesta a Samuel, que iba a venir juicio sobre el pueblo de Israel, iba a venir juicio sobre la casa de Eli. En los versículos 2 y 13, aquel día, el otro versículo, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Vimos anteriormente que a Elí viene un profeta y le declara una palabra sobre su familia, sobre su descendencia, que la vimos en el día de ayer, en el capítulo número 2, en los versículos del 27 al 36, donde le decía que sus hijos, que hasta ahí iba a llegar el sacerdocio, que ya que lo que le había, la palabra, no vamos a parafrasear, vamos a leerlo. Versículos 27 al 36. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Aquí se está refiriendo a lo que hacían los hijos de Eli. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ya Dios le había declarado a Elí estas palabras a través de un profeta. Entonces ahora viene nuevamente a donde está Samuel y le dice que él cumplirá todo lo que ya le había dicho a Elí, que iba a sobrevenir sobre su casa. Ahora le confirma a Samuel que ese juicio es irreversible. Elí sabía lo que pasaba con sus hijos, pero no los estorbó. Lo vimos en el versículo 13. Cuando vimos que dice la palabra que no los estorbó, es que no los corrigió. En hebreo esto tiene la idea de que no los reprendió seriamente ni los detuvo. Es decir, no los reprendió, no les llamó la atención, no tomó medidas con lo que estaban haciendo sus hijos. En otras palabras, como decimos, se hizo el de la vista gorda. El pecado no era solo de los hijos, sino también de Elí por su pasividad,
por mantenerse pasivo, por no corregir a sus hijos. Porque mis hermanos, el sumo sacerdote debía de tener, como hablamos la palabra, ese celo santo por las cosas del Señor. Elí debía velar, era el sumo sacerdote, era el hombre que entraba una vez al año a la presencia del Señor, al lugar santísimo, a llevar todas las peticiones del pueblo. Estamos hablando de la mayor autoridad espiritual delante del pueblo de Israel. Hombre que el Señor había escogido, donde debía de ministrar en la presencia del Señor con un corazón limpio, donde tenía que velar por todas las cosas del Señor, porque todas las cosas que entraban en el tabernáculo debían ser, como dice la palabra, tienen que ser cosas santísimas, porque eran para el Señor. No se podía, estaban profanando todo lo que iba para el Señor, como el sacrificio, hasta tal extremo que dice que el pueblo, muchas personas en el pueblo no querían sacrificar por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba viendo el pueblo. Entonces Elí se mantuvo al margen, no corrigió a sus hijos con todo lo que ellos estaban haciendo y por tanto esta sentencia también viene contra Elí, porque Elí se mantuvo pasivo. Elí no supo corregir a sus hijos. El versículo 14, y por tanto yo he jurado que la maldad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Jehová sigue hablándole a Samuel. Significa que la sentencia de juicio es definitiva. Su línea sacerdotal fue rechazada irreversiblemente. Dios, mis hermanos, es un Dios de oportunidades. Dios le habló, envía a un profeta y le habla a Elí. Elí se mantuvo pasivo y no corrige a sus hijos. Entonces Jehová nuevamente le habla entonces a Samuel y le dice que lo que le había mandado decir a Elí venía el tiempo del cumplimiento. Entonces vemos que una de las consecuencias que trajo este pecado, esta pasividad de Elí, este pecado de los hijos de Elí, es que fue rechazado su sacerdocio irreversiblemente. Hasta ahí llegó el sacerdocio de la descendencia de Elí, porque vimos que ya todos los que estaban en la edad viril, si nacía algún varón, ya en la edad viril moría. Es decir, que hasta ahí llegó el sacerdocio de la familia de Elí. El versículo 15 y 17, Samuel tiene temor, pero Elí insiste en oír el mensaje. Vemos que después, al otro día, ¿qué sucede? Samuel tiene temor de declararle, porque, mis hermanos, escuchar algo que el Señor te hable, una palabra, como es esta palabra que el Señor le habló a Elí, a Samuel, una palabra tan fuerte que tiene que ver con su descendencia, que tiene que ver eso con él, una palabra de juicio. Para Samuel, siendo un niño de aproximadamente de 10 a 13 años, no sería fácil tenerle que declarar a esa persona que velaba por él, para esa persona que cuidaba por él, tener que declararle toda esta palabra que Jehová le había dado. Y Samuel estuvo acostado, dice la palabra registra, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Samuel no huyó, cumplió con su deber en silencio. Elí le exige saber qué dijo Dios, aunque él mismo es el objeto del juicio. Quiere saberlo completo, quiere saberlo todo. Ya Elí sabía que había sido Jehová quien estaba llamando a Samuel. Y él quería escuchar lo que Jehová le había dicho a Samuel. Y le exige a Samuel que no le encubriera nada, que le dijera todo lo que Jehová le había dicho. Ahora, ¿qué significa Jehová es? Vemos versículo 18. Samuel le cuenta todo y Elí responde, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Cuando Samuel le declara todo este juicio nuevamente, le declara nuevamente toda la palabra que el Señor ya le había dicho a Elí, Samuel se la declara nuevamente. Entonces Elí responde de esta forma, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué significa esta frase? Jehová es. Afirmación de la soberanía de Dios. Esta frase puede traducirse también como Él es el Señor o Yahweh es, el que tiene la autoridad. Elí reconoce
que Dios tiene el derecho absoluto de hacer lo que quiera. Es una declaración de que Dios es soberano y justo, aunque el juicio duela. Él reconoce que Jehová es el que tiene la última palabra. También podemos verse cuando se estudia, se busca, se indaga. Hay dos puntos que esta frase Jehová es, se puede ver. Primeramente, una como resignación y otro punto como sumisión. Como sumisión reverente, es decir, una sumisión positiva, podemos ver que Elí se rinde ante la voluntad de Dios. Reconoce que ha fallado y acepta el juicio divino como justo. Similar a lo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es lo que vemos a una sumisión, es decir, que él acepta la voluntad de Dios. También vemos otro punto que puede haber sido como una resignación. Se resignó de una forma pasiva, es decir, de una forma negativa, a lo que Jehová el juicio que Jehová había declarado sobre su casa. Algunos ven en Elí una actitud de resignación sin arrepentimiento. Ya en capítulos anteriores se muestra pasivo frente al pecado de sus hijos. Y aquí también podría estar aceptando el juicio sin intentar interceder o cambiar nada. La frase puede leerse como, ni modo, Él es el Dios, que haga lo que quiera, lo cual no refleja temor ni acción, solo derrota. Cuando nos referimos que no temor ni acción, mis hermanos, tenemos un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que como si uno se pone a analizar, Jehová le dio oportunidad a Elí de haberse arrepentido, de haber corregido los errores de sus hijos, de haber reprendido los errores de sus hijos, porque estamos hablando que Jehová primeramente le habla a través de un profeta que no sabemos el nombre, la palabra no lo registra, pero viene y le habla. Lo alerta, aunque él sabía lo que estaban haciendo sus hijos, porque era obvio. Entonces, él se mantiene pasivo, no corrige a sus hijos. Samuel viene y le declara nuevamente toda esta palabra de juicio. Y entonces el sumo sacerdote Elí, a pesar de que ya era una edad avanzada, la palabra registra que se estaba quedando ciego. Ya cuando estamos hablando de una persona bien anciana, ya las fuerzas del cuerpo no son las mismas que cuando quizás tenía 40 años, pero es que esto era algo que no estaba sucediendo en ese momento. Estaba sucediendo ya hacía mucho tiempo con sus hijos, porque los hijos no eran chiquitos, ya eran hombres, ya eran sacerdotes. Es decir, que ya esto era algo que venía ocurriendo de hacía ya un tiempo y Elí no lo había corregido con tiempo. Es decir, Jehová, en su gran misericordia, le había dado tiempo a Elí, quizás para que Elí reflexionara, Elí hiciera lo correcto delante del Señor, Elí se arrepintiera. Y entonces sabemos que tenemos un Dios de misericordia. Y si Elí hubiese ido a la presencia del Señor, hubiese corregido los errores, hubiese alcanzado misericordia. Pero Elí se conforma con el juicio de Dios. Por eso es que hablamos que también puede verse de una forma de resignación. Él se resigna a lo que ya Jehová había determinado. Es decir, como refleja la frase, ni modo, Él es el Dios, que haga lo que quiera, lo que le parezca, lo que ya Él determinó. Él determinó juicio sobre mi casa, entonces yo lo acepto. Y sabemos y vemos un ejemplo clave, que cuando el hombre se humilla, alcanza misericordia. Cuando el hombre se humilla y aclama por la misericordia de Jehová, el hombre alcanza misericordia. Cuando el hombre se arrepiente, y lo vimos en Nínive. Jehová había declarado una palabra sobre Nínive, una destrucción total sobre Nínive. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? No. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos todos a tirarnos arrepentidos. Y el Señor vio la actitud del pueblo de Nínive y alcanzó misericordia. Jehová no destruyó, y era algo que Jehová había dicho: voy a mandar destrucción sobre la ciudad de Nínive. Pero ¿qué hizo el pueblo? La actitud del hombre, ¿cuál fue? Arrepentirse y humillación delante del Señor. Y entonces alcanzó misericordia. Entonces aquí vemos que Elí lo que hace es que se resigna al juicio que ya Jehová había determinado sobre su casa. Y también podemos verlo desde el punto de vista cultural, una forma de reconocer la autoridad final, la autoridad de Dios. En el mundo hebreo antiguo,
Decir Jehová es implica reconocer. Él tiene la última palabra. Su voluntad no puede ser resistida. Jehová es una afirmación de quién es Dios, soberano, justo y con autoridad para juzgar. Versículo 19, estamos terminando. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel crece físicamente y espiritualmente. Su desarrollo es bendecido por la presencia constante de Dios. La frase Jehová estaba con él recuerda a otros siervos fieles como José en Génesis 39:2, que más Jehová estaba con José, así dice la palabra en este versículo. Y también en Primera de Samuel, versículo 18, capítulo 18, versículo 14, también como estaba con David. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Es decir, Jehová estaba con Samuel. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Significa que todo lo que Samuel profetizaba se cumplía. Esto validaba su ministerio. Era un profeta verdadero porque hablaba de parte de Dios. Un verdadero profeta, un principio profético bíblico. Un verdadero profeta se confirma porque lo que dice se cumple, y lo dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es decir, para saber que es un verdadero profeta, la palabra que dice se cumple. Y esto era lo que sucedía con la vida de Samuel, que todo lo que Samuel decía era porque lo escuchaba del Padre y el Padre lo respaldaba y toda su palabra se cumplía. El versículo 20, y toda Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando hablamos desde Dan hasta Berseba, es una expresión que indica todo el territorio de Israel, de norte a sur. Todo el pueblo de Israel conoció a Samuel. Conoció que lo que Samuel decía se cumplía. Conoció que Dios estaba con Samuel. Todo el pueblo reconoció que Samuel no era solo un niño en el templo, sino un profeta levantado por Dios. Esto es impresionante, considerando que en una época sin redes sociales, ni periódicos, ni nada que pudiera transmitir la información rápido, la reputación espiritual de Samuel se difundió por toda la nación. Recuerden que en esta época era de boca en boca. Samuel se convierte en el primer profeta nacional reconocido oficialmente después de Moisés. Y el versículo 21, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Por qué en este versículo final? Este es el sello final del capítulo. Dios rompe el silencio espiritual, mis hermanos, como vimos que decía la palabra registra que la palabra de Jehová escaseaba. Dios rompe el silencio espiritual que reinaba en Israel. Volvió a aparecer en Silo. Jehová volvió a aparecer en Silo. Implica que la presencia profética de Dios se había retirado, pero ahora había regresado. ¿Por qué? Porque había un profeta de Dios, había una persona con un corazón agradable delante del Señor, una persona que mantenía una relación con el Padre, donde el Padre le hablaba y el pueblo escuchaba. Se manifestó por la palabra. Confirma que la revelación de Dios viene a través de la palabra, no de experiencias místicas vacías. No es a través de mi experiencia ni de las experiencias de otros, es a través de su palabra. La palabra es revelada, manifestada, es a través de su palabra. Nosotros le conocemos a través de qué? A través de su palabra. Y se manifestó a través de quién? A través de la palabra del Señor. Hablándole a Samuel, fue como lo conoció. Dios no solo habla con Samuel una vez, sino que ahora lo hace continuamente, estableciendo un canal firme de comunicación con su pueblo.
Aplicaciones de este capítulo. Dios todavía habla, pero no todos lo escuchan. Es lo que podemos ver. Aunque la sociedad esté en decadencia, Dios sigue hablando. El problema muchas veces no es que Dios no hable, sino que no hay corazones sensibles para oírlo. Aprender a discernir la voz de Dios es un proceso. Samuel no conocía aún a Jehová, ni le había sido revelada la palabra de Jehová. Samuel necesitó guía espiritual, Elí, para entender que era Dios quien lo llamaba. Discernir la voz de Dios requiere sensibilidad, madurez y mentores espirituales que nos orienten. Dios llama a los disponibles, no necesariamente a los más preparados. Heme aquí, es la frase que debemos tener en nuestra boca. Samuel no era sacerdote ni profeta aún, ni tenía experiencia, pero estaba donde había de estar y con el corazón correcto. Dios no busca perfección, sino disposición total y obediencia radical. El pecado ignorado trae consecuencias, especialmente en los líderes. No estorbó a sus hijos, lo vimos en Elí, que no corrigió a sus hijos. Elí fue pasivo ante el pecado de sus hijos y eso provocó juicio sobre su casa. La falta de corrección en el hogar y el ministerio afecta generaciones. El crecimiento espiritual requiere permanecer donde está la presencia de Dios. La revelación de Dios está ligada a su palabra. Tu fidelidad en lo secreto te preparará para la influencia pública. Gloria al Eterno. ¿Estamos aquí? Primera pregunta. Micrófonos desbloqueados, por favor. Amén. Manos levantadas. Gloria al Eterno. Dios me ayudas ahí si ves manos arriba. Primera pregunta. ¿Por qué la voz de Dios escaseaba en los días de Samuel? Por favor, quiero escuchar personas que... Escaseaba porque no había como esa intimidad con él, no lo buscaban a su manera. Entonces ya la voz de Jehová se apagó, no había presencia, no había nada, porque no hacían nada, sino hacían lo malo a través de su comportamiento que estaban ellos. Creo que un poco con... Amén, creo que sí. Digo, lo dije con palabras, pero... Amén, amén. Okay. Gracias, hermana Karina. ¿Alguien más que quiera decir algo más con respecto a esta pregunta? Bueno, en ese tiempo la gente no recibía mensajes de Dios, o sea que no experimentaba su guía como se solía hacer en los tiempos de Moisés. Uh-huh. ¿Y por qué la voz de Dios escaseaba en esos días? Yo digo porque, o sea, el pueblo no volvió a buscar al Señor, el pueblo se apartó por el pecado, estaba apartado del Señor y por esa razón Dios pues estaba apartado de él, los había abandonados porque su pecado, o sea, sabemos que el pecado nos separa de Dios, entonces el pueblo estaba separado de Dios y por eso no había palabra de Dios para ellos, porque así como el pueblo lo ignoraba, Dios también se había apartado de ellos. Amén. Amén. También recordemos que ese era el tiempo de los jueces y ya leímos en Jueces que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Por ende, la voz del Señor empezó a escasear porque Dios, cuando hay pecado, entonces el Señor se retira. Y no dejó que ellos hicieran lo que le parecía porque ya ellos estaban fuera de lo que el mandato que Dios le había mandado a hacer. Amén. Muy bien, mis hermanos. Dice, porque Israel vivía un tiempo de decadencia espiritual, como muchos han dicho. El liderazgo sacerdotal estaba corrompido. Estamos hablando, los hijos de Elí eran impíos y no había revelación frecuente de parte de Dios. Primera de Samuel 3:1. El pueblo se había alejado y Dios había guardado silencio por causa del pecado. Como bien todos ustedes dijeron. Muy bien. ¿Todo bien, amor? Estoy haciendo primera matina, tú segunda matina. Segunda pregunta. No hay personal.
¿Por qué Samuel no reconoció la voz de Dios cuando lo llamó? Porque él todavía no conocía a Dios, no había entrado en intimidad con el Señor. Amén. Amén. ¿Y por qué tú hablas tan bajito? Ay, Yosmeri. María, Dios mío. Yosmeri me está controlando, porque como dice la palabra que todavía Samuel no conocía a Dios. Él, aunque estaba ahí, estaba en el templo, servía en el templo, pero él todavía, o en el tabernáculo, él todavía no había conocido a Dios en intimidad. No le había sido revelado, no le había sido revelado todavía. Amén. Amén. Porque aún no conocía personalmente al Señor. Fanfarria, Ni le fanfarria. había sido revelada la palabra de Jehová. En el versículo 3:7. Aunque Samuel servía en el templo, aún no había recibido una experiencia directa con la voz de Dios. Tercera pregunta. ¿Qué mensaje le dio Dios a Samuel durante la noche? Vamos, mis hermanos, desmuten esos micrófonos. Voy a dejar que otro hable. Y vamos, Para vamos. Malfi, Buni y Joel. Hablen. ¿Qué mensaje le dio Dios a Samuel durante la noche? Hermana Martica, hermanos, Gría. Lucy. Ya hablé. Hermana Malfis. Diana. Avívense. ¿Se conectó? Inicio. Diana No, se ya le- yo hablé. Karina. Bueno, si Amén, los hermanos amén. quieren- Sigan hablando ahí. Juni, no te escucho. No, ya digo que otros siguen Ya yo hablando. hablé. Ay, ¿qué mensaje le dio Dios a Samuel durante la noche? Vamos a Pues hablar. el mensaje que Dios prácticamente era para Elí, o sea, diciéndole a Samuel para Elí de que iba a ser pues reprendido porque él no había sido obediente a Dios y porque sus hijos están en pecado. Entonces, prácticamente Dios le dice a Samuel es eso, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿no? Que iba a hacer la corrección de Elí. Amén. Dios le reveló a Samuel que traería juicio sobre la casa de Elí, porque sus hijos habían blasfemado y Elí no los había corregido adecuadamente. Esta sentencia ya había sido anunciada antes, pero ahora se confirma como definitiva. Versículo del 11 a 14. La próxima pregunta. ¿Cómo reaccionó Elí cuando Samuel le contó el mensaje de Dios? Pues Ah. que se cumpliera en él, o sea, que se haga en otras palabras, pues que haga lo que mejor le parezca. ¿Cuál fue la frase clave que dijo Elí? Como bien le parezca. Jehová es. Que haga lo que bien le parezca. Él Amén. Sí, es indiferente. Amén. Elí aceptó el juicio. Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Como bien ustedes dijeron en el versículo 3, capítulo 3:18. Aunque lo recibió con aparente humildad, su actitud también refleja resignación, sin evidencia de un arrepentimiento o corrección. Arrepentimiento o corrección en el sentido de que no corrigió a sus hijos. Y estaba cansado ya. Estaba cansado. Parece que estaba cansado hasta de los mismos hijos. Ya estaba cansado y aparte estaba en edad ya. Ya él estaba dice- esperando como el día de su muerte, Dice básicamente. la palabra que ya era un anciano, estaba perdiendo hasta la vista. Y recordemos que los sacerdotes eran sacerdote y juez, porque ellos recordemos que en Israel en ese tiempo no había rey. Por ende, todas las quejas, todo el asunto iban ante los sacerdotes, ante los sumos. Eran los que juzgaban también al pueblo. Sí. Estoy haciendo todo un poco. Todo, recuerden que todas las leyes de sanidad, todo lo tenían que hacer ellos. ¿Qué efecto tuvo esta experiencia en la vida de Samuel? Esta experiencia de haber hablado con el Señor, ¿cómo impactó? ¿Qué efecto tuvo en la vida de Samuel? ¿Qué hizo Samuel? La palabra, ahí lo termina en el capítulo. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén.
Se mantuvo fiel, obediente Mm. al Señor. Al Muchas llamado. gracias. Él acudió al llamado. Él no solamente le dijo de boca, heme aquí, sino más bien que él fue tanto de boca como en hechos. O sea, él estuvo enteramente dispuesto a lo que el Señor quisiera. Amén. Y fue confirmado como ¿qué? Profeta. Como Profeta profeta. de Israel. Dice, a partir de ese momento Samuel fue confirmado como profeta de Jehová. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Jehová estaba con él y que sus palabras no caían a tierra. Dios comenzó a revelarse continuamente a Samuel por medio de su palabra. Versículos 19 al 21, como leyó nuestro hermano Belisa. Esa fue la puerta. Gloria a Dios. Amén. Esa fue la puerta, así mismo es. El que lo veía tan sencillo, solamente con él escuchar la voz de Dios y decir, heme aquí, que tu siervo escucha. Amén. Esa fue Amén. la puerta que se abrió para él ser un profeta de Jehová y posteriormente sacerdote de Jehová. Amén. Como conclusión de este capítulo, mis hermanos, el capítulo 3 de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, marca el despertar espiritual de una nación a través del llamado personal de un niño dispuesto. En medio del silencio profético y la corrupción religiosa, Dios irrumpe con su voz en la vida de Samuel, quien responde con obediencia y humildad. Aunque joven, Samuel demuestra madurez al transmitir fielmente un mensaje difícil, incluso a su mentor. La falta de corrección en la casa de Eli nos recuerda que el pecado no tratado siempre trae consecuencias. A partir de ese encuentro, Dios comienza a hablar constantemente a Samuel y todo Israel reconoce que Jehová lo ha escogido como profeta. Este capítulo destaca el valor de la obediencia, la importancia de estar en el lugar correcto y la necesidad de discernir la voz de Dios. Cuando hay disposición genuina, Dios levanta voces que restauran la dirección espiritual del pueblo. Que también nosotros podamos decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, este capítulo número 3. Si alguien quiere decir algo, compartir algo,